Ok, profe, deme un momento nada más. Ay. Ay, ¿dónde era? Ya me acordé. Acá. Ay. Y ahí se quedó pegada ya. Ay, hay un problema, profe. Dice Alexa que no está en la reunión, entonces no sé. ¿Será que no la ha aceptado? Algo así, nos falta Alexa. Vamos a ver. Espérame para ver de los participantes. No, ella está intentando ingresar. No la tengo aquí. Voy a preguntar. Ya me está aceptando, dice. Ay, ¿qué hice? Fui yo. Ah, ok, ya me sale a mí que la admita. Ok. ¿Será que algo hice? No, aquí está. Ya, Alex está ahí. O se salió, ¿verdad? La admití, pero alguien salió. Pareciera que fue ella. Ah, no, aquí está. Qué raro. Dice que se está conectando ya. Ajá, ok. Alexa, ¿dónde estás? Yo creo que ya están todos, profe. Perfecto, adelante. Bueno, dale, Tef. Ok, voy. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy el grupo conformado por Mariela Cascante, Roberto Chávez, Jordi Ramírez, Raquel Rivera, Alexa López y mi persona Stephanie Hernández les vamos a hablar sobre el diagnóstico participativo. Vamos a intentar hacerlo de la forma más breve posible para no cansarlos tanto, así que relájense, pero no mucho. Vayan por una tacita de café y los invito a prestar atención. Bueno, primero vamos a hablar sobre los aspectos que se van a abarcar a lo largo de la presentación. Tenemos primero la definición. En segundo está la utilidad. Como tercero están los beneficios. De cuarto tenemos los principios. De quinto los objetivos. Y por último vamos a hablar sobre la diversidad de etapas que hay en el diagnóstico participativo. Para hablar un poco de lo que es la definición del diagnóstico, vamos a leer textualmente lo que dice. Es un proceso y la metodología que mediante la participación consciente de la comunidad se dirige al autoconocimiento de su realidad y a la organización de sus pobladores en estructuras sociales representativas y estables para emprender su acción transformadora. Ahora, como para contextualizarles un poquito mejor, en sí, el diagnóstico participativo es un método
específico para determinar desde el punto de vista de los diferentes miembros de la comunidad qué actividades son necesarias y cómo pueden apoyarse entre sí. Si los miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si las actividades son razonables y prácticas. A lo que se debe esto es que cada miembro de la comunidad va a ayudar al personal extremo, van a pasar por un proceso en donde van a identificar ciertas condiciones que son necesarias para la realización exitosa de diversas actividades propuestas. Bueno, lo que es la utilidad del diagnóstico participativo se puede confirmar a los miembros de la comunidad que han identificado el problema pertinente y las soluciones adecuadas. También puede ayudar al personal externo a entender las actividades propuestas y por qué la comunidad las ha elegido. Entonces esto quiere decir que, o sea, como hay diferentes actores y se hace un diagnóstico inicial de todos los problemas que pueden haber, entonces gracias a esto es mucho más fácil poder dar una vía a una solución o ya sea poder informar mejor a los participantes de la comunidad. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado, disculpe. Adelante. Ahora vamos con los beneficios del diagnóstico participativo. Bueno, el primero, ¿verdad? Es el comienzo de la relación participativa, ya sea en comunidades, en organizaciones. También la participación de la comunidad en una etapa inicial. Las comunidades no siempre están en constante participación, ¿verdad? Es costoso que una comunidad se involucre sin necesidad sin una necesidad alguna, ¿verdad? Entonces, también requiere como esta parte, ¿verdad? Y el reconocimiento de los objetivos proporciona la base de la negociación. Cuando una comunidad viene y se plantea como un objetivo para luchar por por algo, digamos, un beneficio en común, entonces ahí inicia la negociación. Mari. Bueno, sigo yo. Ok. O si quieres, ok. Una experiencia de aprendizaje porque en el proceso, pues, los poblantes, pues, adquieren cierta experiencia, ¿verdad? En la participación comunitaria y se proporciona información para referencia futura. Ya una vez la población incorporada en una actividad o con un objetivo común, pues ya saben cómo realizarlo. Entonces, pues todos estos beneficios tienen el diagnóstico participativo. Creo que Alexa está... Ok, ya. Principios del diagnóstico participativo. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, es que tengo mal internet, sorry. Ok, principios del diagnóstico participativo. La naturaleza participativa, bueno, este es un principio que guía todas las acciones y el proceso de diagnóstico como tal. Este a su vez se fundamenta en otros aspectos como lo es el principio democrático, que básicamente busca involucrar a si las personas no están involucradas en la participación, entonces busca incorporar, ¿verdad?, a las personas de la comunidad. Considera la necesidad del conocimiento, no solo, digamos, busca que las personas sean conscientes de su realidad, sino que al ser conscientes de esto, también se espera que las personas puedan generar un conocimiento valorativo y también es un requisito para la acción, ya que es un requisito. Entonces,
Básicamente la naturaleza participativa encierra lo que son estos tres aspectos para que se pueda dar el proceso de diagnóstico. Ok. Bueno, creo que eso es mío, Alex. En cuanto a la visión integral, bueno, esto primeramente lo que busca es entender la realidad como un sistema y también aplicar métodos de estudios y análisis sistémicos. Obviamente tomando la precaución de cuando trabajemos con sistemas sociales, estamos a frente de sistemas abiertos en constantes procesos de cambio y también sometidos a influencias externas y factores subjetivos que obviamente van a tener una influencia en todo el comportamiento. Y en cuanto a la función dinámica, esto lo que busca es ser un instrumento para la acción y también una forma de acción en sí mismo. Su dinámica está en su capacidad de desarrollar técnicas y procedimientos que involucren de forma activa a la población y que también contribuya al autodesarrollo de los participantes y la realidad de estos. Ahora bien, los objetivos, bueno, el objetivo de la participación, el objetivo de esta es, mediante un trabajo colectivo entre los diferentes actores, lograr transformaciones con base en una problemática identificada, la cual debe ser construida y acordada entre los diferentes participantes. Entonces, tenemos como objetivos, por así decirlo, específicos, ¿verdad? Autoconocimiento de la realidad local, la dinamización de la sociedad o el grupo, que sean más dinámicos, de la población en sí, en este caso, el desarrollo integral, la concientización de sus pobladores. En este objetivo, digamos, se puede ver como que sean conscientes de que al unirse podrían tener como mayores beneficios, y la organización para la acción transformadora. Bueno, hablemos de las etapas. ¿Cómo lo puedo decir? Este diagnóstico tiene varias etapas y este diagnóstico se realiza, por así decirlo, como cuando llenamos un cuadro, básicamente. Entonces, ok. Como primera etapa, tenemos establecer los objetivos de los miembros de la comunidad y del personal externo. Como segunda etapa, describir las categorías. Es que, uy, tiene muchas y no sale el cuadro. Quiero explicarlo mejor con eso. Entonces, como les estaba diciendo, este diagnóstico posee varias etapas para la realización de este cuadro, ¿verdad? Entonces, la etapa 1 básicamente es como decir qué objetivo tiene cada poblante, ¿verdad? Entonces, una vez que ya por así decirlo, se define eso, tenemos la segunda etapa que es describir las categorías, que esta es identificación del problema, que la identificación del problema, pues obviamente es de suma importancia, ya que es un problema que tenga la comunidad en este caso, que ellos hayan identificado de alguna manera y quieran lidiar con ¿verdad? Tenemos las condiciones físicas, que es básicamente para que se puedan llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, que tengamos un problema de tierras, por así decirlo, en todas las condiciones físicas es el lavado de estas, por ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Y las condiciones de la comunidad, en este caso, podemos hablar de condiciones económicas o si tenemos materiales o no para realizar alguna actividad. Ok. La tercera etapa es identificar las actividades dentro de las tres categorías. Entonces, ¿cuáles son las posibles actividades? Estos son ejemplos, no necesariamente tienen que ser estos, pero por ejemplo hay una población que quiere hacer estas actividades. Plantaciones mixtas, programas de cocina para las amas de casa, manejos forestales, entre otros. Entonces,
La población tiene que identificar las actividades para poder identificar el problema de esta actividad, cuáles condiciones físicas se requieren y las condiciones de la comunidad, ¿verdad? Entonces, la cuarta etapa es identificar las condiciones necesarias dentro de la categoría para cada actividad. ¿Cuáles son estas condiciones? Las condiciones, las condiciones en este caso es identificación del problema. Las plantaciones mixtas, no hay frutas, en esta población no se pueden sembrar, por ejemplo, sandía. Entonces ese es un problema, ¿verdad? ¿Por qué no se puede sembrar sandía? Porque no hay espacio. ¿Cuáles son las condiciones de la comunidad en ese momento? Voluntad de plantar. De posibles actividades, programa de cocina, por ejemplo. Identificación del problema, el precio de las cocinas. Condiciones físicas que poseen. Hay cocinas disponibles en los hogares. Y condiciones de la comunidad, los hogares están dispuestos. Entonces, se basa en un planteo, por así decirlo, de actividades que quiere realizar la comunidad o la organización en este caso, identificar cuáles problemas existen, si hay condiciones físicas que ayuden o no ayuden en sí, digamos, sea de desventajas, y las condiciones de la comunidad o la organización que posean. La quinta etapa consiste en clasificar las condiciones que son necesarias por orden de importancia. La sexta etapa consiste en identificar la información que es necesaria para cumplir cada condición necesaria por el respectivo orden de importancia. Y la séptima etapa consiste en reunir la información necesaria para cada condición. Y la octava etapa es analizar la información. Voy. Ok. Es que pensé que se te había ido el internet. Sí, aquí estoy ya, perdón, es que sí se me fue el internet. Bueno, la última etapa habla de analizar la información y lo que hace es volver al grupo más grande y el facilitador utiliza todo el esquema del diagnóstico y las hojas de información de la actividad llenadas para examinar y considerar a turno cada actividad, ¿verdad? Entonces, lo que hace el facilitador es trazar una línea de izquierda a derecha de cada actividad, poniendo bien cuando existen las condiciones necesarias o que puedan crearse. Poniendo alto cuando las condiciones necesarias no existen y no se pueden crear. Entonces voy a ampliar aquí un poco. Digamos que aquí tenemos el programa de cocina, por ejemplo. Lo que se requiere es identificar cuál es la prioridad. Si el espacio físico, en este caso lo físico, si si la comunidad, digamos, que poseen las comunidades o si la identificación del problema. Entonces, básicamente, al final, digamos, es decidir qué hacer con la información. Ok, tenemos plantar sandías. Tenemos el problema. ¿Cuál es? Di que no se puede plantar esa fruta. ¿Por qué? Porque no hay espacio. ¿Y qué tenemos? La disposición de la comunidad. Entonces, básicamente es, y ahora, ya que tenemos todo esto planteado, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo quiere actuar la comunidad con la información que tenemos? Sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es el aspecto físico que tenemos y cuáles son las disposiciones que tiene la comunidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, un diagnóstico participativo se trata de ampliar como una actividad, pero ver todos los pros y contras que tienen para la realización en una comunidad o en una empresa. Y eso sería. Gracias, chicos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdonen por los problemas técnicos. Sí, es que a varios compañeros se les iba y volvía al internet, está malísima la señal. Tranquilos, creo que es algo normal. Sí. En la virtualidad es de esperar, no se preocupen. Consultas, chicos, comentarios. No, yo como para hacer
comentario final. Siento que los diagnósticos participativos pueden ser una gran herramienta para lograr lo que es como empoderar o hacer más fuertes las relaciones de las comunidades y de esta forma lograr una intervención comunitaria y de esta forma poder definir mejor diferentes actores y diferentes problemas que se pueden dar en un futuro. Ujú. También les ayuda mucho como a plantearse realmente en orden de importancia las cosas que necesitan, porque puede ser que alguien, como una vez comentaba el profe en una clase, que alguien proponga un proyecto en una comunidad que realmente no estén necesitando en ese momento. Entonces, el hecho de que ellos logren plantearse sus necesidades principales o más importantes, les va a ayudar a aprovechar en cualquier caso de que estén planteando invertir fondos en algún tipo de proyecto, por ejemplo. Sí, y al final, digamos, al poder decidir qué hacer con la información, pues también es una gran ventaja ver todos los pros y contras que posee alguna actividad que se quiere realizar, ¿verdad? Ya sea uno como comunidad, por ejemplo, si uno quisiera poner un, no sé, un poste de luz, de ahí siempre hay que ver como los pros y los contras. Se quiere poner, ¿hay presupuesto? Sí o no. ¿Hay lugar donde ponerlo? Sí o no. Entonces siempre sería bueno como tener esto en cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, si alguna tiene, si alguno o alguna tiene alguna pregunta, entonces este es el momento, chiquillos. No, yo no tengo ninguna pregunta. Gracias, ellos. Ok. Gracias, chicos. Sí, esta es una metodología muy dinámica de trabajo conjunto con las comunidades. Y esto es para evitar que o a las comunidades en el tema de inversiones o proyectos sociales se les impongan desde una visión externa de lo que posiblemente uno interpretaría que pudieran necesitar o cuál es su problema real. A fin de cuentas, la idea, como ustedes bien lo explicaron, es que ellos participen activamente de la decisión y también de la distribución de recursos. Hace unos días estaba escuchando un programa sobre el tema de cómo se gestiona o coordina, por ejemplo, materias o asignaciones especiales en diferentes comunidades. Entonces alguien decía ahí, es que hay materias, por ejemplo, en tecnologías, lo que es programación o seguridad informática, se establecen centros educativos del gran área metropolitana. Y comúnmente, fuera del gran área metropolitana, se dan asignaciones o materias como agricultura, servicios, ganadería, cuestiones así. Entonces hay una desventaja y una diferenciación tan marcada entre lo que es ciudad y lo que es área rural, ¿verdad? Que no es equitativo. Y al final tal vez esas comunidades o esos jóvenes sí quisieran tener especializaciones en informática en vez de un colegio agrónomo, por ejemplo. Entonces estas metodologías nos ayudan mucho en esa parte. Ok, gracias, excelente presentación. El grupo 2, Alonso, Andy, Marisa, Marjorie, Melanie, Raquel. Bueno, profe, si me permite compartir. Ajá, vamos a ver. Listo, creo que ya tengo. Ya ahí se ve. Sí, ahí se ve ya. Listo. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Nuestro grupo
A continuación les vamos a hablar acerca de la metodología llamada marco lógico. Siguiente. Bueno, entre los contenidos que vamos a abarcar está un poco de la introducción, mencionar el origen, un poco de su definición y las etapas en las que se distribuye y terminar con unas conclusiones. Bueno, a manera de introducción, el marco lógico fue concebido en 1969 por una firma estadounidense bajo contrato de otra agencia estadounidense. Esta herramienta dio respuesta a la preocupación de analistas de organismos internacionales que debían evaluar y financiar proyectos de desarrollo. Asimismo, el marco lógico también permitió un diseño que cumplió con 3 requerimientos fundamentales, en lo que era coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Por ende, desde el momento en que se demostró que el marco lógico era una herramienta tanto eficaz y eficiente para la formulación de proyectos, fue adoptado por un alto porcentaje de organizaciones internacionales. Así que a partir de su utilización, las inversiones resultaron más exitosas, tanto para los que prestaban como para los prestatarios. Asimismo, organizaciones como el OCDE, USAID, entre otras, fueron incorporando esta metodología. Y bueno, dentro de la definición, existen a lo largo de la investigación, encontramos que hay muchas definiciones para esta metodología, por la que nos quedamos con esta, la cual textualmente dice que la metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, y que su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Bueno, según el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, dice que este marco lógico consta de 2 etapas. En la etapa 1 tenemos que es la identificación del problema, las alternativas y o soluciones para esta etapa. Existen 4 análisis, que son el análisis de los involucrados, el análisis del problema, el análisis de los objetivos y análisis estratégico de las estrategias. Bueno, en el paso 1, que es el análisis de los involucrados, tenemos que como punto A o como primer punto se identifica a cualquier persona o grupo que sea susceptible a tener un vínculo directo o indirecto con el proyecto. Para el punto 2 se clasifican los involucrados agrupándolos de acuerdo a ciertas características de interés. En el tercer punto se define la posición de cooperación y conflicto de cada involucrado. Para el cuarto punto se le define la fuerza o el poder de cada uno de los involucrados. En el quinto punto vamos a definir la intensidad del compromiso que va a tener el proyecto, o sea, que cada involucrado tendrá en el proyecto. Y en el punto 6 se interpretan esos resultados. Para el paso 2, que es el análisis del problema, tenemos que en este paso vamos a analizar el problema, o sea, identificaremos el problema, los problemas reales que afectarán al colectivo beneficiario con el que se quiere trabajar. Para se divide en cuatro partes, que es análisis e identificación de lo que se considera como el problema principal. Mediante una lluvia de ideas se puede establecer cuál es el juicio del grupo que se va a analizar. En el tercero,
se definen los efectos más importantes del problema en cuestión y construimos el árbol de efectos. De esta forma se analiza y verifica su importancia. Una vez identificado el problema central, se grafican los efectos hacia arriba, algunos de los cuales se podría estar encadenando o dar origen a otros efectos. Como vemos en este árbol de efectos, tenemos el problema central y se divide en dos efectos. El efecto 1 se divide en dos efectos más y el efecto 2 pasa directamente al efecto 3, encadenándose con el efecto 1 también. Luego se identifican las causas del problema central. Esto, al igual que el árbol de efectos, pueden estar encadenados, como podemos ver aquí. La causa 1, la causa 2, la causa 3 están encadenados al problema central y la causa 2 se divide en más causas. Bueno, ahora con el paso 3, que es el análisis de los objetivos, nos permite más que todo describir la situación a futuro, digamos, a la que se desea llegar una vez que se haya resuelto los problemas. Y para ello se debe seguir los siguientes pasos. Bueno, en primer lugar, se debe tener el árbol, o sea, se debe haber primero confeccionado el árbol de causas y efectos, como lo estaba explicando mi compañero Alonso, para llegar a buenos afines y medios. Además, estableciendo lo que es alternativas de solución. Una vez que se haya realizado este paso, se procede a cambiar los aspectos negativos por aspectos positivos en el árbol del problema. Eso sí, tomando en cuenta la viabilidad y el alcance. Y de esta manera vamos a obtener lo que es el árbol de objetivos, ya que lo que son efectos se convierten en fines y los problemas en medios, y el problema central pasaría al objetivo central del proyecto. Luego se debe realizar un análisis, Luego se realiza un análisis de las relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Ahora sí. Por ejemplo, acá tenemos el árbol de problemas, siendo el problema central lo que son las condiciones, malas condiciones habitacionales en las margaritas. Entonces, ahí tenemos los demás problemas derivados, que sería problema de convivencia familiar, alto nivel de hacinamiento, alto nivel de poblacional por vivienda y todo lo demás problemas. Entonces, estos aspectos negativos lo vamos a cambiar por aspectos positivos. La otra, Luz. Pásala. No. Ahí está. Por ejemplo, este sería el árbol de objetivos, donde las malas condiciones habitacionales pasaría a condiciones habitacionales mejoradas en las margaritas. Y los demás aspectos también pasarían positivo, como inseguridad ciudadana disminuida o la convivencia familiar mejorada y todos los demás problemas que ahora pasarían objetivos. Ahora vamos con el paso 4. Acá se realiza una identificación de alternativas, es decir, de acciones que se van a tomar para solucionar el problema. Acá se abarcan, se hace una sistematización de pasos. El primer paso es la identificación de las acciones. Acá, bueno, se van a identificar las acciones concretas que posteriormente van a ser materializadas. Acá es importante tomar en cuenta la coherencia entre 3 factores, que son la causa, el medio y la acción. Bueno, lo voy a explicar un poco. Cuando existe un problema es porque existe una causa que lo origina. Entonces, para poder solucionar ese problema, se necesita recurrir a un medio que pueda eliminar la causa. Y para hacer efectivo este medio,
se necesita identificar una acción. El segundo paso es como separar entre las acciones complementarias y las acciones excluyentes. Por ejemplo, si se va a construir nuevas viviendas, una acción excluyente sería reubicar los aledaños, los allegados, perdón. Y el resto de acciones que se tomen serían acciones complementarias. El tercer paso es analizar las alternativas. Acá hay que considerar la capacidad que tiene la organización que va a realizar el proyecto y los medios que dispone esta y también los recursos que se disponen para realizar este proyecto. Y bueno, aquí también es importante recalcar que para todo proyecto se deben de tomar alternativas que sean viables y también se deben justificar por qué se eligieron estas alternativas. En el paso 5 se realiza una elaboración de la estructura analítica del proyecto. Acá cuenta con 4 niveles. El primero son los fines del proyecto. Aquí se realiza una descripción de las soluciones del proyecto. Este nivel se obtiene del árbol de objetivos que los mencionó mi compañera anteriormente. En el siguiente nivel se identifican los propósitos. El propósito es el efecto directo o el resultado final al que se quiere llegar con el proyecto y los cambios que el proyecto va a fomentar. Este nivel igual se obtiene del árbol de objetivos. Después vienen los productos o componentes. En la matriz del marco lógico, los componentes se definen como los resultados. Entonces, estos son los resultados que va a tener el proyecto. Acá se abarcan las obras, estudios o capacitaciones ya terminadas. Por último, el nivel 4 es identificar las actividades. Acá son las actividades realizadas en cada componente. Es decir, qué actividad se realizó para llegar a ese resultado. Y bueno, no todas las actividades deben de ir dentro del marco lógico. Para explicarles un poco más gráficamente está este ejemplo de la estructura analítica de la situación que les comentó Marjorie, de la construcción de viviendas. Acá el fin del proyecto sería mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas. Y el propósito sería una mejor convivencia y disminución del riesgo sanitario. Bueno, las actividades serían la construcción de la vivienda y realizar una campaña informativa. Y vemos que estas actividades también desglosan más actividades. Por ejemplo, en la actividad de construcción de las viviendas se debe adquirir el terreno, se deben realizar obras previas, la construcción, y en la actividad de realizar la campaña se debe diseñar la campaña y ejecutar la campaña también. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la segunda etapa, que es la construcción de la matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico está conformada por un cuadro de 4 columnas donde se resumen los aspectos más importantes. Siguiente. Bueno, está conformado por lo que es el resumen narrativo de objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Empezaré a hablarles sobre el resumen narrativo de objetivos. Aquí se estipulan, los 4 niveles jerárquicos mencionados anteriormente por mi compañera Marisa, que se evalúan por medio de la lógica vertical, o sea, de abajo hacia arriba. Siguiente. El siguiente cuadro, ¿verdad?, que ustedes ven en sus pantallas, es utilizado para analizar la lógica vertical del resumen narrativo de objetivos. Se dice que si no se cumple alguna de las condiciones estipuladas en este cuadro, se deberá revisar la relación de causalidad y realizar la correspondiente modificación. Siguiente. Esto que ven aquí es un ejemplo de un resumen narrativo de la situación problemática que vienen comentando mis compañeros. Donde ven ahí donde dicen F.1, F.2 sería el fin, P sería el propósito del proyecto, C serían los componentes y A serían las actividades correspondientes a cada componente. Siguiente. Nos faltan
3 cuadros más de la matriz del marco lógico. Bueno, están los indicadores. Los indicadores son los resultados específicos a alcanzar y aparecen en cada nivel de la matriz, o sea, tanto en el fin como el propósito, en los componentes y las actividades. Los indicadores son el punto de referencia para guiar las actividades de gestión y evaluación del proyecto. Un aspecto importante de los indicadores es que si están bien formulados, se asegura de una buena gestión de proyecto. Y también es importante recalcar que deben cumplir con 5 características importantes. Deben ser específicos, medibles, realizables, pertinentes y enmarcados en el tiempo. El tercer cuadro son los medios de verificación. Los medios de verificación son todas aquellas fuentes de recolección que permiten la evaluación y monitoreo de los indicadores de la matriz. Por último, tenemos lo que son los supuestos. Los supuestos son todos aquellos factores externos, que están fuera de control de la institución responsable. Estos supuestos son acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivo de la intervención. Pero también se debe tomar en cuenta que estos supuestos pueden causar el éxito o el fracaso del proyecto. Y por último, algunos riesgos a los que se encuentran expuestos estos proyectos son ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos, entre otros. Siguiente. Y ya por último, este es un ejemplo de la matriz del marco lógico, con su resumen narrativo, sus indicadores, sus medios de verificación y sus supuestos. Solo pusimos los del nivel fin y propósito porque era una matriz muy grande, pero ahí les queda el ejemplo de cómo sería la matriz ya resuelta. Bueno, ahora, podemos ver que a medida de cómo se va desarrollando el marco lógico, la metodología lógica que llega, podemos ver cómo se le va dando un sentido, como se llama ella, una lógica, cómo se busca una lógica para el problema. Leyendo la lectura, valga la redundancia, que encontramos el caso que se expuso en ella, se puede ver cómo siguiendo cada uno de estos pasos y las 2 etapas, se le fue dando un sentido a la finalidad, al resultado que se dio a ese problema dado. Y aquí tenemos la referencia. Esa es la lectura, por si la quieren buscar y chan chan. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Dudas, comentarios, consultas del grupo? ¿No? Bueno, gracias al grupo por la exposición de esta metodología. Lo van a ver muy comúnmente para proyectos que involucran inversión o recursos reembolsables o no reembolsables, ¿verdad? O instituciones que dentro de sus requisitos exigen esa plantilla que presentaron los compañeros, por ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo, alguna ONG, etc. Y muchas desarrolladores de proyectos pues buscan tener esa claridad para exponer, ¿verdad?, a algún ente que va a financiar, explicarles lo más clara y lógicamente posible el propósito, el fin del proyecto, cuál es el objetivo, etcétera.
Cuando estén desarrollando el árbol de problemas y el árbol de objetivos, también recuerden que los participantes van a hacer una lluvia de ideas y van a indicar muchas causas, muchos efectos de un problema central. Y como bien dicen los compañeros, hay que centrarse en tratar de solventar lo que está al alcance de la comunidad o al alcance de la organización en cuanto a recursos, viabilidad económica, viabilidad legal, etcétera. ¿Verdad? Porque no podemos, a veces las ramas se vuelven muy amplias porque se van subdividiendo. Por supuesto no podemos entrarle a todo, entonces hay que ser muy concretos dentro ya del grupo que está desarrollando esta metodología, ser muy concretos a lo que aspiran y lo que pueden alcanzar. Y nada más como comentario en el tema de objetivos, recuerden, yo creo que en algún momento se los indiqué, el modelo SMART para lo que es definición de objetivos, ¿verdad? Recuerden que los objetivos en este modelo tienen que ser lo que indicaron ellos, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en qué tiempo se van a ejecutar. Eso es importante. Hay algunas críticas sobre este modelo que indican que por su mismo lógica es muy estructurado, es muy rígido, ¿verdad? Y tal vez no se podría, como decirlo de alguna forma, adaptar a ciertas condiciones o ciertos cambios súbitos. Por eso ahí se incluye el tema de supuestos. Pero a veces hay proyectos que se caen porque la dinámica del entorno social cambia muy vertiginosamente. Entonces, a veces los proyectos se quedan un poco en stand-by o estancados. Y como les repetí nada más recordar, ¿verdad? Que hay ciertas organizaciones que dan fondos reembolsables, no reembolsables, y también dentro del presupuesto que hay que hacer, hay una contrapartida. Esas contrapartidas pueden ser económicas o pueden ser también sumadas en horas, ¿verdad? Que aporta una comunidad o horas que aporta una persona o un actor social, etcétera. Esos recursos tienen que verse ahí contemplados. Porque puede ser que una organización, por ejemplo, esté financiando proyectos en cambio climático y tenga, no sé, a disposición $50,000, pero la organización que está proponiendo un proyecto tiene que dar una contrapartida de tanto. Entonces hay que sumar esos aportes que dan los actores sociales en tiempo, en recursos, en infraestructura, en equipos, por ejemplo, etcétera. ¿Todo bien? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Todo bien, Vamos profe. bien, profe. ¿Perdón? Que vamos bien. Bueno. Yo entendí, solo 100. Ok. Bueno, como les digo, son metodologías que se van a encontrar para desarrollar proyectos. Son las más usuales que hay. Vamos con el grupo 3, lo que es investigación, acción participativa. ¿Sí? Bueno, no, termine. No, sí. Yasmín, Gilberto, Ineri, Ariels, etc. Te hago... Si me permite, vea, es que yo tengo dos usuarios, el de la compra y el del celular. Entonces, digamos, el que no aparece con la imagen como de una cámara, el que aparece el cosito en negro. A ver. Sale como José Chávez Murillo. Espérate, a ver. Aquí está, ya. Okay, creo que ya. Listo. A ver, me avisan si ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, saludos, compañeros, compañeras, al profesor Esteban.
Seguidamente, les vamos a exponer la metodología investigación de acción participativa. El grupo está conformado por Yasmín, Arelis, Fabián, Gineri y mi persona. Respecto a la exposición, vamos a abordar seis aspectos, que sería una descripción general, los objetivos de esta metodología, los principios, las diferentes etapas y fases que la conforman, la aplicación de esta y un ejemplo. Ahora bien, respecto a la descripción general, se tiene una idea, digamos, que más allá de los aportes teóricos a los marcos conceptuales sobre participación, el enfoque metodológico tradicional de las ciencias sociales, que es el que está a la izquierda, ha carecido de elementos participativos, lo que debilita sus procesos de retroalimentación y prueba, además de limitar su aporte a la comprensión de problemas sociales. Ahora bien, lo que busca la metodología LIAP es, digamos, esta carencia, encontrar una solución a ella. Respecto a su historia, la IAP en lo que es América Latina tiene sus orígenes a principios de los años 70 y se insertó en el proceso de planificación social y educativa, aunque también se puede expandir a otros ámbitos. Esta sirve como una herramienta para crear vínculos de reflexión, diálogo, acción y aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover acciones para el desarrollo y el empoderamiento sociopolítico de las comunidades y grupos. Ahora sí, respecto al potencial que tiene esta, se pueden abarcar 3 puntos. Primero, la producción del conocimiento, lo cual se da a través de la articulación de manera crítica de los aportes de la ciencia y del saber popular, esto con el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad. Como segundo aspecto o potencia, se tiene que a través de sus técnicas permite intercambios constructivos entre el investigador y la comunidad, que abordan de manera conjunta todas las etapas del proceso investigativo y de intervención social. O sea, aquí no es como que solamente llega el investigador o el grupo a cargo y esto es lo que tengo que hacer. Se tiene que trabajar en manera conjunta, sí o sí. Luego, como tercer elemento de la potencia, es que a partir de un diálogo que concede un rol activo a la comunidad, estimula su participación en el diagnóstico y resolución de sus necesidades, poniendo fin a la imposición de lógicas externas que se apropian de la evaluación local y cultural. Respecto a las contribuciones, bueno, la IAP contribuye a la emergencia de sujetos activos de desarrollo, debido a que presupone la constitución de un sujeto colectivo capaz de intervenir con protagonismo en la resolución de sus propias inquietudes. Al ampliar las posibilidades de retroalimentación entre las realidades complejas, ya sea el Estado y la sociedad civil, se puede estimular los procesos de desarrollo basados en sus propias capacidades locales. Como objetivos cuenta con 4. El primero de ellos es promover la producción colectiva del conocimiento, rompiendo el monopolio del saber y la información. A partir de esto, se parte que ambos se transforman en patrimonio de los grupos. El segundo es que a través de un análisis colectivo en el ordenamiento de la información y en la utilización de ella, puede hacerse. Como tercero, es promover el análisis crítico utilizando la información ordenada y clasificada, a fin de determinar las raíces y causas de los problemas. Esto, digamos, va a quedar un poco más claro en la parte que se exponen las técnicas y las vías de solución para los mismos. Como cuarto y último objetivo, tenemos que establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, además de las funcionalidades y estructura de estos, lo cual parte de la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas enfrentados. Luego tenemos los principios. Debido que la compañera Yasmín ha estado presentando problemas con el internet, se le ha estado cayendo mucho, digamos, y no lo ha favorecido, entonces se va a reproducir el audio. Los principios de la metodología buscan romper esos moldes que a lo largo de la historia se ha tenido con respecto a la investigación tradicional, ya que busca que el proceso de investigación sea un sistema de discusión, indagación y análisis, donde los investigados, es decir, las comunidades o actores, formen parte del proceso al mismo nivel que el investigador,
Esto ya que la metodología es un instrumento de promoción, generación de conciencia y difusión de conocimiento. Dentro de los principios de la metodología está que además de ser un proceso de investigación, es un instrumento de acción para la comunidad, donde las comunidades tienen esa capacidad para definir, bueno, sus problemas, identificar esas principales necesidades. Además, busca potenciar los saberes, recursos humanos e intelectuales que presentan las comunidades, ya que estas son sumamente importantes para la toma de decisiones y ejecución de actividades que están encaminadas al propio desarrollo de la comunidad. Además, por medio de la aplicación de esta metodología o cualquier intervención, investigación o organización persigue el desarrollo de una comunidad y suscita o promueve lo que es la participación activa de los mismos. Y su último principio es que busca impulsar el proceso de retroalimentación, ya que incluye procesos de información y discusión dentro de los mismos actores, un desarrollo de actividades o procesos. Esta técnica consta de 5 etapas: la preinvestigación, la primera etapa, la segunda, la tercera y la postinvestigación, las cuales se mencionarán a continuación. En la primera etapa, la de preinvestigación, síntomas, demanda y elaboración del proyecto. En esta se hace una detección de unos síntomas y la realización de una demanda desde alguna institución, generalmente administración local, de intervención. Además, es el planteamiento de la investigación, la cual debe responder a las siguientes preguntas: ¿para quién? ¿Para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo le voy a hablar un poco de la primera etapa, que es el diagnóstico. Es el conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos. Esta primera etapa consiste más que todo en recolectar información de la problemática y conocer el territorio y la población, y formar diferentes grupos de entidades y vecinos de la comunidad. Esta primera etapa tiene varios pasos que se los voy a mencionar a continuación. Primeramente, se realiza una recogida de información que se basa en el conocimiento y características de la población, el territorio y el tema tratado, buscando la conceptualización de la problemática. Después se hace la comisión de seguimiento, que reúne todas las entidades potencialmente interesadas en debatir el proyecto en cada una de sus etapas. Y después se forma el grupo de investigación de acción participativa. Es un grupo mixto formado por equipo de investigación y vecinos de la comunidad que tienen como objetivo participar de forma activa el día a día del proceso. Después, en la introducción de elementos analizadores, es importante introducir determinados acontecimientos planteados con el propósito del proceso de investigación que provoca una reacción en los vecinos. Esto es para que ellos brinden información de procesos importantes que han sucedido. Después, en el inicio del trabajo de campo, consiste en realizar entrevistas semiestructuradas a representantes políticos, personal técnico y representantes asociativos. Y por último, en la entrega del primer informe, genera un autodiagnóstico y busca más información, ya que se discute con la comisión de seguimiento para que estos brinden mayor información. Y a continuación, en la etapa 2, se los mencionará mi compañera. Debido a condiciones, digamos, también de internet, la parte de Arely se va a reproducir a través de audio. Segunda etapa, programación. Es el proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes. Utiliza métodos cualitativos y participativos.
Trabajo de campo. Ya una vez presentado el diagnóstico y revisada la orientación, se continúa con el trabajo en campo, la cual consiste en realizar nuevas entrevistas a representantes institucionales y asociativos, tratando de realizar grupos de discusión o bien otros tipos de entrevistas grupales a la comunidad y a la base informal. El objetivo de esta es conocer las distintas posiciones sociales asociadas a personas, grupos, instituciones, relaciones que se establecen entre los mismos puntos de vista en torno a la problemática abordada. También genera procesos de autorreflexión y movilización. La elaboración de la guía será la misma que se acostumbre en una entrevista individual. Sin embargo, esta tendrá una duración de 1 a 2 horas. La realización de esta se llevará a cabo por 1 o 2 moderadores que propondrán los temas a discutir y mantendrán una función de conducción que provoque la reflexión y discusión, interviniendo lo menos posible. Análisis de textos y discursos. Una vez realizado el trabajo de campo, llega el momento de procesar toda la información. En esta fase tenemos, por decirlo así, 2 niveles. Uno donde preparamos los datos que consta en transcribir y organizar todo el material. Y la segunda sería un tratamiento del contenido. Esta es una retroalimentación, elementos analíticos por una parte e interpretativos por otra. Entrega y discusión del segundo informe. Se trata de unas primeras conclusiones para su debate y discusión en el GIAP. Este informe recoge, además de la definición de la problemática y la conceptualización realizada en la primera etapa, las conclusiones extraídas del análisis de la información producida. En este momento hay que potenciar la discusión de toda esta información por parte del GIAP y de la Comisión de Seguimiento. Realización de talleres. En esta fase se trata de promover la participación de toda la ciudadanía con el fin de discutir y elaborar propuestas concretas que integren desde ejes comunes las distintas políticas a realizar. Para la realización de estos objetivos se trata de utilizar diferentes técnicas participativas, dependiendo de cada proceso concreto. Unas técnicas serán más apropiadas que otras o bien la integración de algunas de ellas. Punto A. Técnicas que dinamizan redes de participación. En estas se hacen jornadas de debate, técnicas DAFO, diagrama de Ishikawa, impacto de futuro, que es donde plantea frases y opiniones y recoge los diferentes posicionamientos en torno a distintos temas. En el punto B tenemos técnicas que individualizan la participación, como grupos dominales y Delphi, que son diversas consultas interactivas donde se jerarquizan las valorizaciones, objetivos, líneas de actuación y propuestas concretas. Y por último tenemos los núcleos de intervención participativa, que es una muestra aleatoria de unas 25 personas de la población a las que se retribuye por su asistencia y participación en sesiones consultivas de debate, de las que se extrae un dictamen ciudadano. Ya en la tercera etapa se realizan las conclusiones y propuestas. Se hace una negociación y elaboración de propuestas concretas. Se da la construcción del programa de acción integral, PAI. El trabajo realizado a lo largo de la investigación y particularmente en los talleres se concreta en esta fase, en el PAI, con el objetivo de integrar todos los ámbitos y conjuntos de acción, articulando desde espacios comunes las diferentes políticas propuestas. Luego se hace la elaboración y entrega el informe final. Este informe final es una herramienta de trabajo para todas las personas que hayan participado a lo largo del proceso. Por lo tanto, se trata de que se escriba un lenguaje cotidiano que no sea técnico ni académico y que se le entregue a todos los participantes. Por último, se tiene la etapa post-investigación. Esta ya en sí lo que hace es la puesta en práctica del PAI y la evaluación. Ahora sí, vamos a lo que es la parte de aplicación. En cuanto a la aplicación, esa metodología de investigación
de acción participativa busca la participación comunitaria y se puede aplicar en los procesos de desarrollo, donde cumple un papel muy importante en la obtención de datos, ya sea sobre los factores ambientales, sociales y culturales en una determinada zona, comunidad, región, entre otros. Además, crea espacios de intercambio de ideas y contribuye a resolver o manejar ciertos conflictos. A su vez, crea una base de negociación entre los grupos interesados. Y por último, fortalece las instituciones locales en capacidades ya sean administrativas, de autogestión, confianza, transparencia, responsabilidad y acceso a los recursos, que son sumamente importantes para lograr proyectos de desarrollo. Proyectos que habilitan y ponen en acción a las personas como actores y supervisores de su propio desarrollo. Bueno, otro ejemplo donde podemos implementar o aplicar esa metodología es en los procesos de formulación de políticas públicas o sociales, donde se pueden implementar las distintas etapas antes mencionadas por los compañeros. Bueno, ahí como ven en la lámina, el primer paso es obtener la información. Con esa información se obtiene un primer producto, ya sea una monografía de la comunidad o una identificación de los principales problemas. Luego se lleva a cabo una primera retroalimentación, es decir, tiene un espacio de discusión, análisis de los datos obtenidos. Luego se genera una primera hipótesis de las necesidades básicas de la comunidad. Luego se obtiene otro producto donde se priorizan esas necesidades antes identificadas. Luego se obtiene otra vez un proceso de retroalimentación. Seguidamente se formula una hipótesis sobre las acciones o estrategias que se van a llevar a cabo. Seguidamente igual se obtiene otro producto que es la adopción de estrategias y estimación de recursos. Luego hay una tercera retroalimentación. Después de ese espacio de discusión y análisis se lleva a cabo ya lo que es una acción y se obtiene lo que es un producto para llevar a cabo la planificación de proyectos, la gestión y aprobación de los recursos, se impulsa las capacidades de la comunidad para la resolución de problemas y se lleva a cabo la ejecución del proyecto como tal. Y ya al puro final se obtiene un producto, es decir, la resolución de las necesidades y se lleva a cabo un diagnóstico también. En conclusión, esa es una metodología que impulsa a los integrantes de la comunidad a descubrir los problemas y razonar en torno a la búsqueda de soluciones, donde los datos obtenidos en la investigación puedan servir de base para llevar a cabo acciones que puedan cambiar la realidad de las comunidades de forma conjunta y coordinada. Muchas gracias. O retroalimentación por parte de los compañeros y del docente. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Compañeros, ¿alguna consulta, comentario? Yo no, creo que todo quedó muy claro, chiquillos. Muchas gracias. Muy bonita también. Yo tenía un comentario que tal vez es como parecido al anterior, de que son como muy estructuradas. Hay que seguir como bastantes etapas, por así decirlo. En parte sí. Ok, perfecto. Muchas gracias al grupo 3. Sí, efectivamente son metodologías que llevan su paso a paso para ir generando productos claros y entendibles para desarrollar algunas propuestas de proyectos o normativas. Investigación participativa, viéndolo en la realidad,
No sé si han consultado o han visto la política para lo que es residuos orgánicos. No sé si le han Es echado. nueva. Ah, sí, profe, sí. sí creo Que que salió el año pasado, bueno. Sí. Ujú. Tiene muchos elementos de esta metodología, porque hubo que reunirse, especialmente el Ministerio de Salud, con una gran cantidad de actores, era para, bueno, generar lo que era indicadores, información de línea base, luego cómo percibían diferentes actores sociales el tema de orgánicos y algunas acciones ya a nivel país para su adecuado manejo. Entonces, si pueden buscarla o verla ahí, pues ahí, de hecho, el documento hace mucho énfasis en eso, en la participación constructiva de esa política. Ok, gracias, perfecto. Iríamos con el último grupo, lo que es cartografía participativa. Sí, profe, yo comparto. Ok, perfecto, Esmeralda, vamos a ver. Creo que ya. Sí, listo. Amanda, ¿estás por ahí o sigues con una señal? Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, ok. Ahí se me va el internet, les aviso. Bueno, buenas noches, profesor, compañeras y compañeros. A nuestro grupo le corresponde cartografía participativa y mapas de percepción. Bueno, primeramente vamos a hablar de la cartografía participativa. En la tabla de contenidos podemos ver que primero vamos a tocar la definición de objetivos, los instrumentos, el diseño, la preparación, ejecución y análisis de producción, usos y aplicaciones y un ejemplo. Para mapas de percepción también tenemos definición de objetivos, instrumentos, usos y aplicaciones y un ejemplo en la salud ambiental. Muy bien, espero que todos se encuentren muy bien. Yo les voy a abordar acerca de la definición y los principales objetivos de la cartografía participativa. ¿Me puedes pasar? En sí, lo que es una cartografía participativa, esta permite en sí recolectar y mostrar a través de medios tangibles aquel tipo de información que realmente era transmitida por medios orales. Precisamente se debe a lo que es la gran cantidad de analfabetismo dentro de las comunidades. También que existen algunos medios visuales como mapas que ayudan a incorporar este tipo de información debido a que pretenden abarcar una problemática más grande, por lo que aumentan procesos de comunicación y negociación. También otro aspecto de gran importancia es que dentro de la cartografía participativa se encuentra una cartografía social, puede ser indígena, contra lo que es una cartografía comunitaria, también una social, un mapeo comunitario, o más bien lo que es un sistema de información geográfico participativo. En sí, ¿me puedes pasar, por favor? Existen diversos términos, como les estaba mencionando, lo que es la cartografía social, lo que es el mapeo comunicativo, y en sí lo que se quiere hacer es que haya una mayor participación, valga la redundancia, de las comunidades. ¿Puedes pasar a la otra, Esme? Y ahora bien, vengo a hablar acerca del principal objetivo de una cartografía participativa, que es por medio de un autodiagnóstico plasmado en un mapa por la propia comunidad, esta puede proponer posibles soluciones ante las necesidades de desarrollo local y planificación que estas presentan,
de modo que los profesionales en el área solo sean los facilitadores del proceso. Es decir, que la propia comunidad es quien se va a encargar de ver distintos factores dentro de su entorno, por así decirlo, y plasmarlo, ya sea en un mapa o en un dibujo o cualquier instrumento que permita recabar esta información. ¿Para qué? Para que los profesionales en sí encargados de esto puedan en sí facilitarles el proceso. Ahora bien, Esme, ¿puedes pasar? Ahora les voy a hablar acerca de los instrumentos de la cartografía participativa. Creo que el compañero Gilberto tiene el micrófono encendido. Es importante mencionar que existen 3 tipos de mapa: los del pasado, los del presente y los del futuro. Primeramente, es importante mencionarles que los del pasado permiten reconocer el territorio que la comunidad considera históricamente suyo, y es por ello que recuerda todo el contexto por el cual ha pasado la comunidad, es decir, cada miembro de la población. Por otra parte, el mapa del presente pretende reflejar la situación actual, la cual permite hacer una comparación entre el pasado y lo que se vive en tiempo real, de modo que permite visualizar los cambios que se han dado a través del tiempo. Ahora, también es importante hacer que los mapas del pasado hacen alusión básicamente a los sueños, es decir, los mapas del futuro, disculpen, es los que hacen alusión a lo que ellos quieren llegar, es decir, a los sueños, el cómo se visualizan como comunidad dentro de unos años. Y otro aspecto a mencionar es que los mapas son útiles para focalizar cuál es el verdadero objetivo del trabajo, y lo que permiten es que no se salgan de esa línea. Es decir, tenemos una noción del pasado, del presente y del futuro, y permite llevar la misma línea a qué es lo que se quiere llegar precisamente. ¿Puedes pasar, Esme? A ver. No, más atrás. Bueno, voy a seguir explicando la otra parte anterior. Retrocede, por favor. Que es importante mencionar que cuando hacemos una cartografía participativa, no solo nos podemos referir a lo que son básicamente mapas, sino que se pueden utilizar instrumentos que permiten hacer representaciones cartográficas como un croquis, maquetas, una fotografía aérea o satelital. Es decir, que no nos apegamos precisamente a un mapa, sino cualquier instrumento que permita demostrar o hacer tangible básicamente una situación actual, en este caso lo que sucedió en el pasado, en el presente y en el futuro, básicamente. A continuación le corresponde a mi compañera. Sorry, listo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco como de las fases de lo que son el diseño, la preparación y la ejecución para análisis cartográfico por medio de fases. Primeramente, este diseño está formado por la FIDA en conjunto con ONGs o universidades también que han colaborado para encontrar e identificar problemas socioambientales en las comunidades. Primero tenemos la fase del diseño del proyecto, y acá es muy importante crear un equipo multidisciplinario que pueda validar o encontrar aquellos instrumentos o diseños para crear el mapa cartográfico, la cartografía participativa, y también un acercamiento con la comunidad. Es decir, cómo voy a yo hacer que la comunidad no sea lejana a mí, sino que sea partícipe de esta formación. Fase previa al levantamiento de mapas, también tenemos lo que es aquí, es muy importante poder identificar
esas problemáticas que nosotros tenemos presentes en la comunidad. Aquí el papel de la comunidad es sumamente importante, ¿verdad? Porque ellos todos saben lo que sufren, los impactos, ¿verdad? Esta cartografía o este diseño está más que todo asociado a impactos socioambientales, pero indiferentemente también puede funcionar o relevarse a otros. Entonces, este levantamiento previo, hay una validación de los diseños, de los instrumentos, ¿verdad? Podemos asociarlo a lo que hemos visto anteriormente en otras presentaciones de los compañeros, donde vamos identificando ese mapa de problemas, vamos encontrando cuáles son los efectos que pueden sufrir, ¿verdad? Entonces también esas metodologías nos van a ayudar a formar esto. En el levantamiento de mapas, junto con el equipo disciplinario, que es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿verdad? Que las dos aprenden porque la comunidad es quien sufre esos impactos y el equipo, ¿verdad? Son los personas que tienen, por ejemplo, salud ambiental, ingenieros, ¿verdad? Que tienen sus conocimientos, pero la comunidad también tiene su valoración. Por ejemplo, yo trabajo con una asada y yo sé que yo puedo tener esa experiencia de salud ambiental, pero el fontanero o mi vecino es el que sabe porque ellos construyeron la tubería o el abastecimiento de agua. Entonces, de esa manera ellos saben dónde pueden encontrar si hay una fuga o si hay un error, ¿verdad? Ahí que puede estar afectando. Y en el uso de mapas y tomas de decisiones, aquí es muy importante definir como de para qué vamos a utilizar el mapa, qué problemas o soluciones le podemos dar a los que ya hemos identificado a lo largo del proyecto. También nos permite ver aquellos actores sociales que se ven involucrados en la toma de decisiones. Y finalmente tenemos la evaluación, que en la evaluación es la sistematización, que es lo que nos hablaba el profe, cuáles son las fortalezas o habilidades que tenemos en torno al proyecto. También tenemos los que son los usos y aplicaciones. En el SIG podemos encontrar sistemas de información geográfica, acceso a servicios básicos, herramientas políticas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que la comunidad no es ajena a los problemas que sufre. En cambio, si tenemos, por ejemplo, que llego yo de otra comunidad y no converso con esas personas, entonces yo no sé cuáles son los problemas. Yo puedo identificar tal problema, pero tal vez la comunidad tenga un problema más importante, entonces de esa manera instituciones públicas pueden enfocar políticas directo a eso. Entonces, estados de salud, y eso vamos a encontrar los usos. Aplicaciones, bueno, después de haber evaluado las fases, podemos ver que si hay un peligro en el abastecimiento de agua, que si hay un peligro porque la comunidad no cuenta con servicios básicos, bueno, entonces tenemos ordenamiento territorial para no encontrar industrias en conjunto como la comunidad, por ejemplo, que esté contaminando la cuenca del río. También para derechos humanos, principalmente como los derechos ambientales, ¿verdad? Que la comunidad se esté viendo afectada. El manejo y la gestión de los recursos, gestión y prevención de desastres y riesgos. Y ya aquí mi compañera Fernanda les va a hablar de algunos ejemplos de cartografías participativas. Gracias, Esme. Este ejemplo que les traigo es de Kioscos Ambientales, un programa que es de la Universidad de Costa Rica, de la Vicerrectoría de Acción Social, y se enfocan en problemas socioambientales. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Siguiente, por favor. Bueno, este proyecto se realizó en 2 áreas del país, enfocado en la zona norte y zona sur. La zona norte fue en los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. Aquí la idea principal era hacer un mapeo de las consecuencias generadas por la expansión de monocultivo de piña. Sabemos que esta región se caracteriza por eso. Al ser una región tan grande de abarcar, los talleres que fueron diseñados se realizaron a nivel local. Las personas que participaron tenían bastante conocimiento sobre la expansión piñera en la zona, entonces más bien no estaban siendo educados, sino que gracias. Más bien estaban dando su conocimiento a la cartografía, ¿verdad? Y en este caso se usó iconos y mapas base para facilitar la creación. Ahora sí, por favor. Entonces, ahora nos vamos como a la zona sur. Fue en el territorio indígena Bribri de Talamanca. En este caso se hizo una definición de territorios que están actualmente en disputa. Sabemos que este es como un problema socioambiental en la zona. Incluso varios líderes indígenas han fallecido por esta lucha.
Aquí, debido a que hay una barrera de idioma, fue un poco complicado la traducción, pero se hizo efectiva. También se utilizaron cartografías bases, es decir, se les brindó un ejemplo de ríos, de calles y poblados, esto para facilitar la ubicación de ellos en el espacio. Se mencionaba que al inicio esta población estaba como resistente a participar, pero es entendible porque la academia y el gobierno los ha pues tal vez olvidado o no los toma mucho en cuenta, pero al final decidieron participar y de 22 comunidades se utilizaron 10 o se incluyeron 10 porque era muy complicado abarcar a las 22. Después de en Paraíso de Zixaola, específicamente una comunidad campesina, aquí se hizo un análisis de amenazas, pero más relacionadas a la cultura, social y político. Y algo muy interesante es que se hizo un mapa de cuerpo-territorio, donde las mujeres representaron sus luchas, sus retos, que no solo pasan por la tierra, sino que también les pasa por el cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo en los ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos, un poco de los aprendizajes. Según los autores o las personas que llevaron a cabo la cartografía, dicen que este espacio es sumamente rico para reflexionar, discutir y cuestionar todo lo que está pasando en los sitios. Como mencionaba Andrea, puede ser presente, pasado, futuro. Por ejemplo, el conflicto Bribri se remonta a más de 100 años, pero lo de las piñeras es reciente, es presente, ¿verdad? También hay diferentes escalas, grandes o pequeñas, según las poblaciones. Y obviamente los resultados funcionan como una herramienta política porque tienen mucha información. Siguiente. Bueno, aquí a la izquierda pueden ver uno de los resultados. También pueden observar que hay simbología como muy fácil de entender, porque lo que se trata es que se cree un material que sea súper fácil y que las personas se sientan cómodas al hacerlo. ¿Me puedes darle clic? Un momento. Ajá, si lo acercamos pueden observar que hay un icono. Hay un icono de como de un racimo de ramas. Esto significa que ahí hay una bananera. Entonces pueden observar que es algo como muy fácil de entender. Ahora, a la derecha tienen el mapa que yo les comentaba, cuerpo-territorio, en donde las mujeres marcaron, según el cuerpo de una mujer indígena, distintas amenazas que ellas consideran que tiene su territorio y su cuerpo como mujeres en una sociedad. Entre ellas está la religión, la educación y el idioma, entre otros. Siguiente. Aquí también pueden ver un ejemplo de los resultados en donde también pueden observar simbología, colores, incluso dibujitos de ganado, de árboles. Puedes darle otra vez clic. Vean este ejemplo, digamos, ellos pusieron la zona agroindustrial de color rojo y con un símbolo de tóxico, es decir, esto es lo que representa esa zona, ¿verdad? De explotación. Y bueno, si gustan verlos como con más detalle, los invito a que revisen la bibliografía porque realmente son muy bonitos y expresan como la visión de estas poblaciones. Siguiente. Bueno, en este caso el compañero Luis Diego tuvo problemas de internet, entonces él grabó igualmente los audios y va a mostrar lo que son las características y buenas prácticas de cartografía participativa. No se escucha. Ah, ok.
Buenas tardes, tengan todos y todas. No me pude presentar el día de hoy, sin embargo, aquí está mi aporte a esta presentación. Para iniciar, bueno, el trabajo con comunidades requiere que las personas facilitadoras adopten algunas prácticas a partir de características de la cartografía participativa para poder encaminar el proyecto de interés hacia el éxito. Entre estas buenas prácticas encontramos la actitud del equipo investigador, que debe ser la de facilitadores del proceso, es decir, se debe mantener interiorizada la participación y no únicamente verla como, como una herramienta, sino más bien como una filosofía, una forma de trabajo. Seguidamente, con la finalidad de crear un ambiente de confianza, se debe hacer valer la paciencia y el respeto, y esto se puede hacer con algo tan sencillo como tener que utilizar un lenguaje sencillo, que la gente entienda de lo que uno les habla, y evitar una jerga técnica que al final lo único que hace es que las personas pues no entiendan nada de lo que se les está hablando. Como tercer punto, se debe evitar al máximo las actitudes autoritarias. No se debe tratar de imponer ideas y controlar ejercicios, porque esto hasta para uno mismo es bastante chocante. Y la escucha activa en este punto es imprescindible durante todo el proceso, y pues hace que las personas se sientan con actitud de pertenencia hacia lo que se está haciendo. Luego hay que incorporar la perspectiva de género, y esto se debe hacer con un poco de delicadeza, considerando las características o los puta. Luego algo muy importante es tener que incorporar la perspectiva de género. Se debe hacer con delicadeza, considerando las características de la comunidad, para tener que evitar conflictos, sobre todo si se trata de comunidades indígenas, por ejemplo, donde hay una cultura muy enmarcada o rígida. Al final, lo importante es que las personas entiendan la necesidad de que todos y todas participen por igual, ya que forman parte de la misma comunidad, y que para esto es importante el empoderamiento de las mujeres. El siguiente punto es muy importante. Se dice que la comunidad es el actor principal, puesto que desde el autorreconocimiento de su territorio las personas pueden iniciar un proceso en el que identifiquen los intereses de la comunidad, y de esta forma también las personas dejan de lado que el pensamiento de que los procesos solo tienen en cuenta los intereses institucionales o empresariales. Por último, es de mucha importancia tener que transmitir la información, y esta debe ser bien recogida y simbolizada, tomando en cuenta que debe ser completamente comprensible y legible para todas las personas dentro de la comunidad. Estos resultados deben quedar dentro de la comunidad. Los mapas, el proceso, la información, todo debe quedar dentro de la comunidad. Hay que tener especial cuidado con este aspecto, puesto que durante el proceso puede salir a la luz información importante que sirva a agentes externos a iniciar procesos en contra de los intereses de la comunidad. Por ejemplo, durante el proceso se pudo localizar fuentes de materias primas interesantes para empresas extractivistas. Entonces, a partir de esto no se cumple el objetivo principal de la realización de los mapas, que consiste en reconocer el territorio para tener que reivindicarlo y defenderlo. Luego, algo muy importante es hay que incorporar la perspectiva de género. En este aspecto se debe hacer que durante el proceso puede salir a la luz información. Bueno, seguidamente vamos a ver la definición y el objetivo de los mapas de percepción. Bueno, básicamente es como una herramienta que permite observar la posición la posición en la que se encuentra la opinión de un individuo o un grupo hacia una actividad o idea con respecto a otra por medio de un plano cartesiano. Ahorita más adelante veremos cómo se grafica. Y bueno, cabe destacar que estos mapas son comúnmente utilizados más que todo en el sector de la economía, de marketing y la publicidad. Y como les mencionaba, la siguiente, por favor.
El principal objetivo es ofrecer una visión de las tendencias entre los clientes y a partir de estas obtener información de la competencia para desarrollar estrategias de marketing o incluso poder establecer alianzas con socios potenciales. En la imagen izquierda podemos ver el gráfico o bueno, el plano cartesiano del que les hablaba que se utiliza para realizar los mapas de percepción. Siguiente. Bueno, este mapa se construye mediante una técnica multivariable de análisis estadístico que analiza las relaciones de interdependencia entre variables medidas de forma cualitativa, ¿verdad? Esta técnica representa de forma simultánea las variables fila y columna en una tabla de contingencia y permite el estudio de las interrelaciones entre dichas variables. En síntesis, los mapas de percepción se visualizan a grandes rasgos, como dijo la compañera, en un plano cartesiano. Siguiente, por favor. Sí, para esta primera figura podemos ver que, esto es para un análisis como digamos de un producto, donde el eje X representa la calidad que tiene y el eje Y es el precio. Para explicarlo un poco mejor, podemos apreciar la siguiente imagen, siguiente, donde se comparan tipos de detergentes. El eje X podemos ver que representa la eficacia y el Y, la suavidad. Se puede observar que el mejor detergente, o más bien el que mejor posicionamiento tiene con respecto a lo que las personas dijeron, es el detergente C, ya que tiene una posición muy alta en ambos ejes, tanto en eficacia como en suavidad. También, digamos, el D podría decir que está bastante bien. De forma alterna, el detergente que tiene como peor posicionamiento podría ser el detergente E, porque digamos tiene una eficacia muy baja y no es tan suave, a pesar de que podemos ver que el detergente F es más eficaz, pero tiene una suavidad muchísimo más baja que los demás. Ahora bien, en el caso de la salud ambiental y en términos de, en términos, digamos, de la organización participativa, esta herramienta se puede resultar muy útil para ver, digamos, las perspectivas de las personas u organizaciones con respecto a un proyecto o idea. Bueno, entre los principales usos está para conocer el ideal de los consumidores, también la posición que tiene la empresa dentro del mercado como tal y por ende también como la estructura competitiva del mercado. Bueno, con base en esto es una herramienta muy efectiva de investigación para la toma de decisiones a nivel empresarial y pues también para descubrir nuevos segmentos de mercado atractivos. Entonces, como podemos ver, es una herramienta que se basa en la percepción de los consumidores o de las personas para tomar una decisión o para establecer ciertas pautas a nivel empresarial. Siguiente. Y pues en aplicaciones como tal, básicamente se basa en la satisfacción de las necesidades de la clientela y la detección e identificación de oportunidades de mejora que se puedan presentar dentro del proceso. Y mi compañera Amanda le dará el ejemplo en salud ambiental. Sí, bueno, este es un ejemplo hipotético de cómo podría utilizarse, digamos, estos mapas en la salud ambiental. En este gráfico, digamos que una municipalidad de X lugar hizo una encuesta para ver qué proyectos prioriza, digamos, la comunidad. En el eje X es la prioridad y el eje Y es el impacto social que las personas creen que puede llegar a tener este proyecto, ¿verdad? Podemos observar que esta comunidad creen que los arreglos de las calles, por ejemplo, es un tema muy importante que además tendrá un impacto social significativo. Sin embargo, creen que la protección de los recursos naturales tendrá un impacto mucho mayor, pero que no creen que sea prioridad, digamos, necesario ya, por ejemplo. Por otro lado, también establecer un sistema de compostaje comunitario no lo ven como prioridad, pero sí con impacto mayor que las actividades culturales y reparación de aceras, por ejemplo. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, una pregunta, comentario?
Cualquier cosa, como dijo Fernanda, ahí podemos compartirles la bibliografía. No sé al final, pero están muy callados. Hola, ¿están por ahí? Se durmieron. Hola. No, chiquillas, aquí estamos todos. Pero no, me parece que sí. O sea, el profe no está por acá. Aquí estoy, aquí estoy. Esme, tal vez sí podrías darle a la siguiente diapo para que se vea al menos un poquito la bibliografía. Son dos de bibliografía. Sí, la primera fuente es donde pueden ver los mapas, las cartografías que se crearon aquí en Costa Rica. Los ejemplos que expliqué. Sí, en cuanto a los mapas de percepción, me gustaría enfatizar en que más que todo se ven en, como dijo Mela, en el ámbito del marketing, la publicidad y la economía. Usualmente es más usado como para ver las perspectivas de las personas en cuanto a un producto o así. En salud ambiental no encontramos muchos ejemplos, entonces tenemos que hacer uno para demostrar cómo podríamos utilizarlo. Excelente. Para aportar un poquito, es importante hacer énfasis en que para hacer estas cartografías y demás, no hace falta como el hecho de contar con sistemas de información geográfica o algo muy elaborado. Es decir, que las comunidades pueden plasmar algo a mano alzada. Lo importante es que se interprete cuáles son las situaciones por las que ellos están viviendo, es decir, su entorno, por así decirlo. Entonces, ya los profesionales son los que se van a encargar de hacer que toda esta información se plasme de otra manera que sea entendible. Exacto. Bueno, un ejemplo, perdón, donde se aplica esto es en los mapas de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, en donde las comisiones municipales identifican en sus territorios diferentes vulnerabilidades y amenazas. Entonces ahí se plasma muy bien eso. Y es una opción para explorar y explotar en el caso de que no hayan conseguido muchos ejemplos en salud ambiental, pues lo puedan aplicar en algún proyecto que decidan hacer o en sus tesis, ¿verdad? Como una metodología más. Y la ventaja de esto también es que cuando tenemos comunidades donde, por ejemplo, el nivel de escolaridad es bajo, hay problemas para interpretar o entender el tema de gráficos, dibujos, esquemas, símbolos, ¿verdad? Dan mucha información y es más fácil para lograr una comunicación más precisa, cuando hay ciertas barreras en ese sentido. Okay. Sí, profe, no sé si tiene alguna pregunta o consulta. No, más bien muy clara la presentación y los ejemplos también. Excelentes y la información. Ok, chicos, perfecto. Como ven, estas son algunas metodologías que la intención es que veamos de qué forma podemos utilizarlas para lograr más participación en cualquiera de los objetivos que estemos buscando, ¿verdad? Sea como partícipes de un proyecto, promulgación de alguna ley o alguna normativa específica en donde ocupemos que la gente participe. Entonces, esto nos da valor agregado y confiabilidad hacia la población de que estamos haciendo las cosas lo más claro y objetivos posibles, ¿verdad? Tomando en cuenta su información local, sus criterios, sus comentarios, etc. Entonces, esa es la intención de hoy. No sé si hay consultas, dudas. Si no, estaríamos ahorita. La clase se sube, ¿verdad? Grabada. Y más bien, permítanme aquí. Vamos a ver.
Las presentaciones estuvieron muy bien, más bien muchas gracias a todos los que participaron, y se entiende también algunas dificultades de conexión en donde los obligue a grabar los audios de sus partes.